familia hermosa, padres, madres y tutores de toda la comunidad educativa. Soy Adalgisa Ramírez y es un placer acompañarte en este plan de educación a distancia, preservando la salud. En el día de hoy vamos a hablar sobre el tema educación y salud en la familia en este tiempo de pandemia. Y para hablar de este tema tenemos como invitada a la doctora Eva Nieves, quien trabaja como médico escolar en el Centro Educativo Ramón Emilio Jiménez. Doctora Nieves, muchas gracias por estar aquí en su canal de padres. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ustedes también por invitarme a compartir con cada familia en esta tarde un tema tan importante, ¿no? Porque la salud y la educación son dos cosas trascendentes en la vida de un ser humano. Y qué bueno que en este momento de pandemia tenemos la oportunidad de llegar a cada familia para poder informar de qué manera podemos mantener la salud y al mismo tiempo educarnos. Realmente educación sin salud es imposible, de la misma manera que salud sin educación. La salud y la educación actúan de manera sinérgica, una potencializa a la otra. Por ende, es necesario mantener la salud para poder tener buena educación. Entonces, en este día vamos a ver la educación y entendemos por educación en la capacidad o la forma de capacitar a la gente en cuanto a lo intelectual, lo moral, lo social. ¿Para qué? Para que puedan interactuar en el medio en que se desenvuelven y al mismo tiempo que interactúan, esas enseñanzas estén acorde con la cultura en la que esa persona se desenvuelve. Por esa razón es tan importante educar a la gente de acuerdo a su cultura. De la misma forma, la Organización Mundial de la Salud define la salud como el bienestar no es solamente ausencia de enfermedad, sino un bienestar completo de salud física, emocional y también espiritual. Por ende, la salud va a ser necesaria en todo el contexto para poder recibir la educación necesaria. Doctora Nieves, nosotros estamos trabajando desde la casa con nuestros niños y niñas y tenemos que tomar en cuenta algunos elementos para favorecer la salud y por ende que se dé la educación con mejor propósito y que sea más eficiente. ¿Cuál es el elemento usted me recomienda a mí como madre tener en cuenta? Realmente en la familia, la mamá, el papá, el tutor, son los responsables de que la salud del niño, la niña o los adolescentes estén adecuadas para recibir la educación que ellos necesitan. Ahora, ¿cuáles elementos deben ellos tomar en cuenta? En primer lugar, en el nivel inicial y básico, los niños deben preservar un estatus de vacunación. Por ende, incluso la Secretaría de Educación toma en cuenta de que en las escuelas, cuando los niños comienzan en el nivel inicial, tengan toda su vacuna aplicada. Y realmente, hablando de vacuna, hoy día tenemos que sensibilizar a la familia de tal forma de que la vacuna que tenemos en el tapete en este momento, la del COVID-19, no tengan temor en administrársela o en recibirla, porque realmente es necesaria para poder proteger la salud y volver cada uno de nosotros al escenario anterior. Entonces, las vacunas son necesarias en nuestros niños. Aparte de la vacuna, sumamente importante, papá, mamá, que usted esté pendiente de la salud visual, de la salud auditiva. La persona más importante en este momento eres tú. ¿Por qué? Porque cuando el niño llega a la escuela, probablemente ya tiene problemas de audición o problemas visuales. Y si ustedes no lo detectan en casa, entonces este niño va a tener dificultad a la hora de alfabetizarse, a la hora de comprender lo que en la escuela o ahora en este momento a través de la televisión o los medios de comunicación el niño pueda entender. Entonces, ¿qué debemos observar a nivel de visión y audición? Bueno, lo primero es que la visión normal es 20/20. Un niño de 7 años debe tener una visión 20/20.
Y si esto no es así, usted va a observar que el niño no puede articular bien, no puede enfocar bien, tú vas a ver que él está buscando cómo leer, otras veces se acerca demasiado el libro a la vista para poder leer, es un niño que quiere estar cerquita de la televisión o si está en la escuela, cerca de la pizarra para poder ver lo que está escribiendo o explicando el maestro. Entonces es necesario que cuando observemos esos detalles en los niños, es más, mejor aún, cuando el niño vaya a iniciar el año escolar, papá y mamá en casa deben proponerse revisar su tarjeta de vacuna, cómo están, qué le falta. En segundo lugar, hacerle un chequeo visual. Y en tercer lugar, hacerle un chequeo auditivo. Porque hoy día con la tecnología y los muchachos, con el uso, básicamente los adolescentes, con el uso de los audífonos, son audífonos y eso tiene que tener un decibel apropiado para no lastimar el nervio auditivo. Muchas veces la forma en que lo utilizan, tú puedes escuchar lo que ellos están escuchando en sus audífonos, tú que estás al lado. Entonces eso quiere decir que eso tiene un decibel mucho más alto que el joven necesita. Y a medida que tú manejas decibeles mucho más altos, que los decibeles apropiados van desde 20 hasta 20.000, pero cuando usted comienza a aumentar y se va por encima de ahí, se dañan las neuronas que tienen que ver con reproducir esa audición a nivel de cerebro y entonces podemos tener en casa un niño que no oye bien. Ahora, mamá, ¿qué cosa tú tienes que observar a la hora que tú quieres darte cuenta si tu niño tiene problemas con la audición? Bueno, en primer lugar, es un niño que habla en tono alto. Y necesariamente el tono alto no es porque mamá habla alto o porque papá en casa habla alto. Muchas veces que el niño no escucha bien y entonces el tono que utiliza regularmente es muy alto. Otras veces el niño para hablar o para escuchar se concentra en mirar la cara de la persona que le está hablando. Si no logra ver la cara de la persona que le está hablando y leer sus labios, entonces no puede escuchar bien lo que se está explicando. Entonces hemos tenido casos, yo tuve un caso doloroso de un niño ya pasó su niñez, su adolescencia y cuando iba a la universidad, él para poder escuchar tenía que mirar al maestro de frente y colocarse en la primera línea. Y ahí fue cuando se dieron cuenta que realmente ese joven tuvo problemas de audición desde el principio. Es un caso muy doloroso y lo vemos con mucha frecuencia en medio de la familia. Y cuando eso ocurre, entonces ya hay daño permanente. Ya ese joven no puede prescindir de estos audífonos para poder escuchar bien lo que se le está diciendo. Es un muchacho que puede tener dificultad con el aprendizaje porque no escucha bien. Y a la hora de que te pasa tanto tiempo sin poder adecuar el nivel de la audición, esto entonces, para tú adecuarte, te va a dar mucho trabajo. Porque mira, el hecho de que escuchemos no nos damos cuenta qué hace el cerebro en ese sentido. Nosotros, el cerebro es encargado de especificar realmente qué es lo que debo escuchar. Porque mientras tú y yo hablamos, pueden haber diferentes sonidos y pueden incluso diferentes personas estar hablando al mismo tiempo. Pero en este caso el cerebro se encarga de adecuar cuál es el tono, cuál es el sonido que tú debes especificar y responder. Cuando hay niños que han pasado toda su niñez con problemas de audición, se le hace muy difícil, incluso dejan de usarlo porque le produce mucho trastorno el hecho de poder oír tantas cosas al mismo tiempo. Entonces es necesario que en casa se revise la audición, se observe la vista y la vacunación de los niños, aparte de la buena alimentación, una buena adecuación del medio ambiente para ese niño poder, o esa niña o ese adolescente, poder recibir el pan de la enseñanza en este momento desde sus hogares. Sí. Doctora, qué bueno todas esas orientaciones que usted nos ha dado, que tenemos que tener en cuenta los padres, madres y tutores con nuestros hijos e hijas ahora que estamos en casa y que estamos dedicando más tiempo con ellos. ¿Y cuáles acciones usted recomienda que tiene que tener en cuenta la familia para tener una mejor salud?
Número 1, papá y mamá deben saber que para usted tener una buena salud familiar, papá y mamá deben estar más cerca que cualquier otro miembro de la familia. ¿Qué significa eso? Que papá y mamá, en este caso los tutores, deben estar ellos muy cerca de planificar las reglas que se van a establecer, las necesidades que se van a cubrir de parte de ellos a esos niños y a esas niñas. Entonces, si ellos están cerca, si ellos tienen un nivel de cómo ponerse de acuerdo, entonces ese niño va a recibir la atención a sus necesidades que le corresponden. También que ellos permitan que entre los niños, entre los hermanos, ellos puedan resolver sus situaciones, cualquier inconveniente, y más ahora los niños en casa, que tienden a discutir, a pelear uno con otro, y a veces papi y mami se abruman con esta situación. Y en este caso, papi y mami deben permitir que los niños resuelvan sus situaciones y no ir a defender ni uno ni otro, porque cuando entran a defender uno, el otro siente que papá o mamá está a favor de ese hermanito o esa hermanita. Entonces es saludable que ellos entiendan que para papá y para mamá ellos son importantes. Y por ende, el taller que tiene el niño, la niña, para enfrentar el mundo allá afuera, es el seno de la familia. Si en casa papá y mamá no le permiten a esos niños poder resolver situaciones entre ellos, cuando ellos estén fuera, que ya sean adultos, papá y mamá no le van a poder ayudar a resolver su problema. Entonces ya estarán incapacitados para resolver una situación y van a necesitar un tercero para poder resolver. Otra cosa que papá y mamá deben hacer es dedicar tiempo a cada hijo y a cada hija, para que ellos puedan sentir que son importantes, porque cada hijo es único y cada hijo se trata de manera individual y personal. Entonces, papá y mamá, si realizan esas acciones, van a tener hijos saludables, preparados para poder prestar atención a la clase y ser eficientes. De acuerdo con ustedes, también esos son los beneficios que tenemos de tener una buena salud y por ende vamos a tener una mejor educación. Así es. Así que realmente muchas gracias, doctora Aníbal, por estar en el día de hoy con nosotros, por esos sabios consejos que nos ha dado sobre la salud y la educación en este tiempo de pandemia. Gracias, doctora. Gracias a ustedes por darme la oportunidad de llegar a cada familia dominicana. Ojalá que lo que hemos hablado en este día lo tomen en cuenta y cuando tengamos el regreso nuevamente a las aulas, pues tengamos niños que hayan vivido una experiencia adecuada en casa, donde se haya podido manejar esa parte del ocio, de la recreación, donde esa salud haya sido preservada, donde haya habido una alimentación apropiada, de tal forma de que ese regreso a las aulas sea un momento especial para cada uno de nosotros. Muchas gracias, doctora, por estar aquí en el día de hoy. Muy bien, gracias a ti, Ada, y a todos por darme la oportunidad. Muchas gracias, doctora. Y ustedes, padres, madres y tutores, recuerden que tenemos los centros educativos donde tú puedes ir. Si tienes alguna situación con tu hijo o tu hija de alguna tarea, ahí están para ayudarte en todo momento que lo necesites. También tenemos nuestra línea de WhatsApp, donde te puedes comunicar con nosotros a tu canal de padres para ayudarte en todo lo que necesites. Esta línea es el 809-604-3794. Pero también todo nuestro contenido de nuestra programación de tu canal de padres lo tenemos también disponible en la página oficial del Ministerio de Educación, www.ministeriodeeducacion.gov.do.